En aquel inicio de otoño, los pasillos impecables de la St. James Academy exhalaban el aroma de muebles encerados y una pretensión silenciosa. Las ventanas altas dejaban entrar la luz del final de la mañana, como si bendijera los pasos de los alumnos, casi todos rubios, altos, con mochilas costosas y miradas acostumbradas a ser prioridad. Entre ellos caminaba Mateo Santiago Rivera, de 14 años, con una camisa social planchada con esmero, pantalones algo flojos y zapatos prestados que le apretaban los dedos. Era su primer día en la nueva escuela, y nada allí le resultaba familiar. Nacido en San Juan y criado en E.U. desde los 4 años, Mateo cargaba con un acento leve y una postura de quien aprendió a ocupar poco espacio. Venía de un barrio sencillo donde la música llenaba los silencios y donde su abuela, doña Ángela, era el corazón de todo. Mateo llegó a esa escuela con el corazón dividido entre el honor y el miedo. La beca artística había sido un regalo inesperado, fruto de una presentación en una plaza pública, donde tocó un arreglo caribeño en un piano de cuerdas flojas. Un profesor de St. James lo vio, lo filmó discretamente, y semanas después llegó la carta. Aceptado con mérito. Doña Ángela lloró al leerla en voz alta, como si recitara un salmo. Te lo dije, mijo. Nuestra música abre puertas, pero ese primer día, entre pasos apresurados y susurros contenidos, Mateo sentía que había invadido una sala equivocada. El piano que tanto amaba ahora parecía un secreto, que debía esconder, como su almuerzo con olor a hogar o su forma de acentuar ciertas palabras en inglés. A la hora del almuerzo, Mateo eligió una mesa vacía cerca de las ventanas, intentando no llamar la atención. Abrió su fiambrera con cuidado, como si pudiera evitar que se escapara el aroma. Arroz con gandules, pastel y una rebanada de aguacate maduro. La comida había sido preparada de madrugada por doña Ángela, que se levantaba antes del amanecer para cocinar con cariño. Pero allí, entre envases de ensaladas orgánicas y sándwiches meticulosamente cortados, su plato se convirtió en espectáculo. 3 compañeros pasaron riendo y uno comentó en voz alta: ¿Alguien olvidó aquí el almuerzo del conserje? Otro imitó un acento forzado. ¿Qué es eso, compadre? ¿Burrito de pescado? Mateo no respondió. Fingió no haber oído. Guardó la fiambrera sin tocar la comida, sintiendo un nudo en la garganta. La incomodidad solo aumentó cuando el director, el señor Richard Whittaker, apareció en el comedor como si realizara una inspección sorpresa. Alto, de cabello gris y voz pausada, vestía el tipo de traje que transmite autoridad sin esfuerzo. Al ver a Mateo, se acercó con una sonrisa que parecía ensayada. Eres el alumno nuevo, ¿cierto? Rivera, ¿verdad? Mateo asintió. Me dijeron que tocas el piano. Qué talento tan raro. Justamente estamos buscando a alguien para abrir el evento de talentos del viernes. ¿Qué te parece? La invitación parecía un elogio, pero en su tono había algo que dolía, una capa de ironía casi imperceptible. Los demás alumnos miraron. Algunos rieron discretamente. Mateo intentó sonreír, murmuró un «puedo intentarlo», y vio al director alejarse con un gesto satisfecho. Solo después entendió. No era una invitación. Era una trampa disfrazada de oportunidad. Esa noche, doña Ángela notó que Mateo estaba más callado de lo habitual. Se sentó a su lado en el sofá, tomó la mano de su nieto y la apretó con firmeza. ¿Qué pasó, mi amor? Él dudó. Le contó sobre la invitación para tocar en el evento de la escuela, intentando parecer entusiasmado. Pero su abuela lo conocía demasiado bien para dejarse engañar. No preguntó más. Simplemente se levantó, fue al cuarto y volvió con la camisa blanca de botones que él usaba en las presentaciones de la iglesia de la comunidad. Pasó la mano lentamente sobre la tela y dijo: no importa por qué te invitaron, lo importante es cómo tú vas a tocar. Que escuchen quién eres tú, Mateo. Hablaba con la serenidad de quien ya había enfrentado al mundo tantas veces que sabía exactamente dónde estaba la fuerza. Mateo pasó los 2 días siguientes ensayando en silencio, en el viejo piano arrimado a la pared de la sala. El instrumento tenía 3 teclas que no funcionaban bien, y chirriaba cada vez que se cambiaba el pedal, pero para él
Era hogar. No quería llevar nada demasiado ensayado. Quería tocar algo suyo, algo que sintiera en el pecho. Mezcló un fragmento clásico que había aprendido en las clases de la señora Morales, con un ritmo caribeño que escuchaba de niño, cuando su madre aún lo arrullaba con canciones de cuna. Tocaba y recordaba el aroma del café de su abuela, el sonido de las olas rompiendo en las piedras del viejo San Juan, el calor de la infancia. Más que tocar bonito, quería decir con esas notas todo lo que las palabras no dejaban salir, y aunque nadie lo entendiera, necesitaba tocar, para él, para su madre, para doña Ángela, para no olvidar quién era. El viernes llegó con un cielo gris y pesado, como si el día cargara algo en el aire que aún no se había revelado. Mateo se despertó antes del despertador. Se puso la camisa blanca cuidadosamente planchada, ató con firmeza los zapatos prestados, se arregló el cabello frente al espejo de la sala y tomó su partitura doblada en 4, como quien lleva un talismán. Doña Ángela apareció con una rebanada de pan dulce y jugo de naranja. No dijo nada, solo lo bendijo con un beso en la frente y un susurro. «Haz lo tuyo, mi niño». Salió hacia la escuela con el corazón latiendo con fuerza, una mezcla de nerviosismo y fe. En la mochila, lo que llevaba era más que papel y música. Era la esperanza de no ser invisible. En la escuela, el auditorio estaba lleno. La élite de la ciudad asistía en masa a esos eventos. Directores de empresas, padres influyentes, profesores y alumnos, todos vestidos como si fuera una gala. Mateo se sentó en los bastidores, junto a un grupo de alumnos de teatro que apenas lo saludaron. El piano, reluciente y afinado, lo esperaba en el centro del escenario bajo una luz blanca y fría. El maestro de ceremonias anunció su nombre con una sonrisa forzada. Y ahora, una sorpresa especial. Nuestro nuevo alumno becado, Mateo Rivera. Una risita se escuchó desde el público. Él respiró hondo, sintió el calor de las manos sudando y caminó lentamente hasta el piano. Cada paso parecía más pesado que el anterior, pero no miró a nadie. Se sentó, ajustó el banco, cerró los ojos por un instante y comenzó a tocar. Las primeras notas sonaron como susurros, suaves, vacilantes, como si pidieran permiso para existir en ese ambiente. Mateo comenzó con un tema clásico, simple, casi didáctico, pero poco a poco, con la seguridad que solo da el instinto, fue insertando los elementos caribeños, el balanceo sutil de las síncopas, los arpegios que recordaban las olas de Isla Verde, los acordes cálidos como un atardecer en San Juan. El sonido crecía con él, y la timidez daba lugar a una presencia que nadie esperaba. El auditorio, antes inquieto, se silenció. Ni los celulares se movían. Había algo allí que nadie podía explicar, pero todos sentían. Cada nota parecía cargar no solo técnica, sino nostalgia, resistencia, identidad. El director Whittaker, que observaba desde el lateral del escenario con los brazos cruzados, mantenía el rostro neutro, pero por dentro algo se le removía. Aquello no estaba en el guión. La idea era exponer al chico, darle sus 5 minutos que bastaran para reforzar su lugar, un figurante en la vitrina de la diversidad, pero ahora las miradas se dirigían con respeto. Algunos padres susurraban sorprendidos. Una profesora se limpiaba los ojos discretamente. Al final de la presentación, Mateo concluyó con un acorde largo y suspendido, como si dejara en el aire todo aquello que las palabras no podían concluir. Cuando retiró las manos del teclado, hubo un segundo de silencio absoluto, y luego, todo el auditorio se puso de pie. No fue euforia, fue reverencia, un aplauso, firme, de pie, que resonaba más que palmas. Resonaba el reconocimiento que intentaron negar. Mateo se levantó del banco sin sonreír. Caminó de regreso a los bastidores con los ojos fijos en el suelo, intentando procesarlo todo. No sabía exactamente qué había pasado allí, pero sentía que algo había cambiado. La subdirectora lo felicitó con un apretón de manos más largo de lo necesario. Algunos profesores se acercaron diciendo, «Bravo, emocionante, inolvidable». Pero también había miradas frías, como las de algunos padres que apenas asintieron, y el propio señor Whittaker que ni se acercó.
El chico volvió a casa sin entender del todo qué había causado tanto impacto. Al fin y al cabo, solo había tocado lo que sentía. En casa, doña Ángela lo recibió con los brazos abiertos. Ella no estuvo allí, pero ya lo sabía. Tocaste como un hombre que sabe quién es. Eso no se ensaya. El lunes, el ambiente en la escuela parecía distinto. Mateo caminaba por los pasillos con más miradas sobre él, pero ahora, miradas largas, curiosas, algunas incluso respetuosas. 2 alumnos lo saludaron con un gesto discreto. Una profesora nueva lo llamó nuestro prodigio puertorriqueño. Era extraño recibir atención, pero más extraño aún era sentir que eso incomodaba a ciertas personas. Durante la clase de música, la señora Leticia Morales, la única profesora latina de la escuela, lo llamó al final de la clase y dijo: «Mateo, lo que hiciste fue importante. No solo tocaste, le recordaste a este lugar quiénes somos». Ella era puertorriqueña como él, y lo miraba con el orgullo de quien ve allí un reflejo de una vieja lucha. Pero ese mismo día, comenzó a circular la noticia. El proyecto de música de la escuela sería reevaluado y suspendido por tiempo indefinido. ¿El motivo? Recortes presupuestarios. Pero nadie allí creía en esa excusa. La noticia de la cancelación cayó como un balde de agua fría para los pocos alumnos que veían en la música un refugio, y una afrenta silenciosa para la señora Morales, que durante años había luchado por ese espacio. El mensaje llegó en forma de un correo seco, firmado por el propio señor Whittaker, alegando una reestructuración de prioridades pedagógicas. Pero detrás de las palabras elegantes, era evidente la incomodidad por la atención que Mateo había atraído. Esa semana, los ensayos fueron suspendidos, los instrumentos retirados y la sala de música, cerrada con llave. Mateo pasó los recreos en el patio, sintiendo el peso del silencio regresar. Aquel breve momento de brillo ahora parecía un recuerdo lejano, como una melodía interrumpida a mitad del estribillo. Pero doña Ángela, al escuchar todo, solo sacudió la cabeza. No les gusta cuando uno brilla, pero tampoco pueden tapar el sol con un dedo. Mateo no sabía qué hacer, no quería problemas, no quería pelea, solo quería tocar. Fue entonces cuando la señora Morales lo llamó para conversar en la sala de profesores. Con la puerta cerrada y un tono firme, le contó que aquello no era nuevo, que otros alumnos latinos ya habían sido reubicados, proyectos culturales ignorados, invitaciones a presentaciones olvidadas. Estaba reuniendo pruebas, y no estaba sola. Había profesores indignados, alumnos atentos, e incluso padres vigilantes. Tenía un plan: crear un evento cultural independiente, fuera del calendario oficial de la escuela, un festival en el patio, con música, poesía, danza, con verdad. Lo llamaría Voces de Nuestra Tierra, y quería que Mateo fuera el alma de todo eso. Mateo dudó. Nunca había liderado nada, nunca había hablado en público, mucho menos enfrentado a toda una escuela. Pero cuando miró a los ojos de la señora Morales, vio algo que reconocía. Era el mismo brillo determinado que doña Ángela tenía en los días más difíciles. Era como si esa mujer le dijera sin decirlo que no estaba solo. En los días siguientes, comenzaron los encuentros secretos. Primero, en casa de la propia profesora. Luego, en el garaje de uno de los alumnos simpatizantes. Llevaron bongos, poemas escritos en hojas de cuaderno, letras de rap y fotos familiares en blanco y negro. Mateo llevó su cuaderno de partituras, donde garabateaba ideas desde los 8 años. Fue allí donde comenzó a componer una nueva pieza, una que fuera más que sonido, una que hablara de raíces, exilio, amor y ausencia, una canción nacida del silencio que intentaron imponer. El festival fue programado para un viernes por la tarde, la misma fecha en que se llevaría a cabo un evento exclusivo de la escuela destinado a donantes y miembros del consejo. Fue intencional. Mientras los invitados se reunirían en el auditorio para discursos sobre valores inclusivos, el patio exterior sería tomado por las voces ignoradas. Ese día, doña Ángela fue la primera en llegar. Se sentó en una silla de plástico con un pañuelo floreado cubriéndole los hombros y un abanico en las manos.
Estaba arreglada como para misa, con los ojos atentos y el corazón de fiesta. Poco a poco, alumnos y padres comenzaron a unirse. Algunos profesores aparecieron discretamente como quien no quiere ser visto pero necesita estar. Mateo se quedó al lado del piano portátil, respirando hondo, esperando la señal, y cuando el sol comenzó a esconderse, caminó hacia el centro del patio. Esta vez no había luces blancas, ni escenario elevado, ni cortina de terciopelo. Había piso de cemento, viento cargado con el olor de arepas y empanadas, y un público que vibraba con el simple hecho de existir. Mateo se sentó frente al piano, miró al cielo anaranjado y pensó en su madre. Pensó en las noches en que ella lo arrullaba cantando bajito, en las mañanas en que doña Ángela limpiaba apartamentos mientras él practicaba escalas solo. Respiró hondo, cerró los ojos y empezó a tocar. La melodía era nueva, pero cargaba siglos. Era un lamento y una celebración al mismo tiempo. Una introducción suave, casi llorada, que pronto se transformaba en una danza rítmica, con ecos de bomba y plena mezclados con los acordes clásicos, que él dominaba. Era como oír la historia de todo un pueblo contada por las manos de un niño. El público quedó en silencio absoluto. Ni los pájaros se atrevieron a cantar. Doña Ángela llevaba el pañuelo a los ojos sin vergüenza. La señora Morales, sentada en la segunda fila, apretaba las manos como si sostuviera el mundo. Era más que música. Era resistencia pura, cruda, irrefutable. Cuando Mateo terminó, el silencio duró más de lo esperado. No porque dudaran en aplaudir, sino porque estaban atrapados en lo que acababan de vivir. Y entonces, como una ola que empieza pequeña y crece, llegaron los aplausos, fuertes, de pie, llorando, gritando, celebrando. Ya no era solo un alumno becado, era una voz, y en ese momento quedó claro que la escuela, por más que lo intentara, no podía callarla. El sonido de los aplausos atravesó las paredes de la escuela y llegó hasta el auditorio principal, donde el director Whittaker daba un discurso sobre inclusión y diversidad. Algunos invitados empezaron a preguntarse por el alboroto afuera. Un padre, curioso, salió discretamente y regresó llamando a otros. Tienen que ver esto. En minutos la mitad del público oficial había migrado al patio, donde el verdadero evento tenía lugar. El director intentó continuar, pero la dispersión hablaba más fuerte. Afuera, Mateo aún estaba junto al piano, sorprendido por la reacción. Muchas manos lo saludaban, algunas lo abrazaban, otras solo lo miraban con un respeto silencioso. La señora Morales tomó el micrófono improvisado y agradeció a todos, con voz firme y emocionada. Hoy, nuestras voces ocuparon este espacio, y nadie más las sacará de aquí. El lunes siguiente, la tensión flotaba en el aire. El director Whittaker convocó una reunión urgente con la directiva, pero esta vez, algo había cambiado. Padres comenzaron a enviar cartas cuestionando el recorte de los proyectos culturales. Profesores antes callados empezaron a relatar casos de exclusión y silenciamiento. La señora Morales entregó un dossier completo a la Dirección Regional de Educación. Registros, testimonios, capturas de correos ignorados, proyectos rechazados. La denuncia ganó fuerza, y en menos de una semana, se envió una comisión a la escuela. El nombre de Mateo apareció en el informe como símbolo de un sistema que promueve la diversidad solo cuando le conviene. El caso tuvo repercusión en los medios locales, y el silencio que antes encubría injusticias, ahora se volvía imposible de mantener. La destitución del director Whittaker fue anunciada un viernes discreto, mediante un correo institucional frío, como si no quisieran dar importancia a lo que ya era imposible ignorar. Oficialmente, se iría por motivos personales. En los pasillos, sin embargo, todos sabían. Calló porque intentó silenciar lo que no podía callarse. La escuela pasó por una reestructuración en los meses siguientes. La sala de música fue reabierta, los eventos culturales entraron en el calendario fijo y los alumnos latinos comenzaron a ocupar espacios que antes les eran negados. La señora Morales fue nombrada coordinadora del nuevo núcleo de arte e identidad, pero sobre todo, algo cambió en la mirada de los alumnos. Ahora, al ver a Mateo,
No veían solo al chico tímido con beca artística. Veían al joven que hizo que toda la escuela escuchara. Mateo seguía siendo el mismo. Aún llegaba temprano, con su mochila gastada y la camisa bien planchada por doña Ángela. Aún hablaba poco y prefería el rincón del aula, cerca de la ventana. Pero ahora, cuando tocaba en las presentaciones mensuales o durante los recreos, siempre había un grupo alrededor escuchando en silencio. Un día, recibió una carta formal. El Conservatorio de Música de la ciudad le ofrecía una beca para el programa de jóvenes talentos. Doña Ángela leyó el papel con la voz entrecortada, y luego lo abrazó como si lo sostuviera pequeño otra vez. Él aceptó, claro, pero dejó claro también que no quería dejar la escuela. Quería terminar la secundaria allí, donde su música había dejado huella, porque más que ser aceptado en un nuevo lugar, había vencido permaneciendo donde intentaron callarlo. El festival Voces de Nuestra Tierra se volvió tradición. Cada semestre, los alumnos se reunían en el patio para presentar músicas, danzas, poemas y comidas típicas de sus orígenes. Mateo, incluso con la rutina intensa del conservatorio, nunca dejó de participar. Siempre llevaba una pieza nueva, a veces instrumental, a veces con fragmentos hablados en español. Doña Ángela hacía cuestión de estar en todas las ediciones. Se sentaba en primera fila, con el mismo abanico en las manos, marcando el ritmo de la música, como si estuviera en casa. Ver a su nieto allí, siendo celebrado, era la confirmación de que todo el sacrificio había valido la pena. Ella decía con orgullo en la mirada: «Nosotros también somos América, Mateo. Y ahora ellos lo saben». En el último año de secundaria, Mateo fue invitado a hablar en una conferencia educativa sobre inclusión. Estaba nervioso. No sabía qué decir más allá de lo que ya había expresado con sus manos, en el piano, pero aceptó. Subió al escenario con la misma camisa blanca planchada por doña Ángela, ahora ya corta en las mangas. Miró al público y contó su historia con sencillez. Dijo que no quería ser el héroe de nadie, solo quería tener el derecho de ser escuchado, que el talento no tiene acento, que el respeto no debería depender del origen, y que nadie debería tener que demostrar su valor para ser tratado con dignidad. Cuando terminó, la sala quedó en silencio un segundo, y luego llegó el aplauso, como la primera vez, largo, sincero, merecido. Ese momento en la conferencia cerró un ciclo para Mateo. No solo había vencido prejuicios, había vencido el miedo de ocupar espacios que siempre le dijeron que no eran para él. Cuando regresó a casa esa noche, encontró a doña Ángela sentada en la terraza, escuchando boleros antiguos en la radio. Se sentó a su lado, en silencio, y los dos se quedaron allí por largos minutos, sin decir nada, hasta que ella rompió el silencio con su voz ronca y dulce. «¿Sabes, mijo? A veces no hace falta gritar para cambiar las cosas. Basta con tocar el corazón correcto». Mateo sonrió sin responder, porque lo sabía. Eso era exactamente lo que él había hecho. Al final del año escolar, durante la ceremonia de graduación, Mateo fue invitado a tocar una última vez. Eligió una pieza ligera, alegre, con toques de plena y jazz, algo que sonaba como despedida, pero también como celebración. Al final sus compañeros lo aplaudieron de pie, muchos de ellos emocionados, no por obligación ni por espectáculo, sino porque allí todos sabían. Esa música era también la historia de ellos. Después de la ceremonia, la señora Morales lo abrazó con fuerza. «Tú dejaste una raíz aquí, Mateo, y las raíces, nadie las arranca». Él solo respondió con un «gracias», la voz baja, pero firme, porque ahora sabía exactamente quién era, y sabía que, incluso donde intentaran borrarlo, siempre encontraría la forma de hacer sonar su voz. Con el tiempo, Mateo se convirtió en una referencia para jóvenes latinos que, como él, se sentían perdidos en pasillos de escuelas que nunca fueron pensadas para ellos. Recibía mensajes de otros estudiantes, profesores, e incluso padres que decían: «Mi hijo vio tu presentación y ahora cree que él también puede». Pero él seguía siendo discreto, fiel a lo que siempre fue. No buscaba fama ni reflectores, solo quería tocar,
enseñar y crear espacios donde nadie tuviera que pedir permiso para existir. Ya en el conservatorio, empezó a dar talleres de música caribeña para niños inmigrantes. Llevaba bongos, claves y partituras mezcladas con historias de vida. Y siempre repetía, la música no es solo para ser escuchada, es para ser vivida y para recordarnos de dónde venimos. Un día, fue invitado a presentarse en un festival internacional de juventud en Washington. Tocaría en el mismo escenario que ya había recibido a pianistas consagrados. Antes del viaje se sentó con doña Ángela en la cocina de casa. Ella preparaba café y alcapurrias, como si fuera un domingo cualquiera. Él le contó sobre el viaje, y ella solo dijo, toca como siempre has tocado, mijo. Con verdad, porque la verdad, esa, nadie la calla. Ese día, Mateo entendió que su historia no era solo suya. Era de todos los que fueron silenciados y decidieron responder con arte. Y mientras acomodaba las partituras en su mochila, supo, con certeza tranquila, que su música aún tenía mucho por decir. La noche del festival, Mateo entró al escenario con la misma calma que aprendió de su abuela. Vestía una guayabera blanca, simple pero elegante, y llevaba en los bolsillos pequeños amuletos que doña Ángela había colocado allí, una medallita de San Lázaro, una piedrita del patio de la casa en San Juan y un papelito con la frase, nuestra música habla más fuerte. Cuando comenzó a tocar, el público guardó silencio. Era una composición nueva, pero tenía todo lo que él era, notas suaves que recordaban la infancia, armonías complejas como la vida, y un ritmo firme que decía, estoy aquí, y el mundo, una vez más, escuchó. Al final de la presentación, Mateo fue aplaudido de pie, pero lo que se llevó no fue el aplauso, fue la certeza de que esa voz que intentaron callar, ahora resonaba en muchos otros. De vuelta al camerino, se quitó los zapatos apretados, rió solo y miró al cielo por la ventana. Pensó en su madre, pensó en doña Ángela, pensó en la primera vez que se sentó frente a un piano con miedo a equivocarse. Ahora lo sabía, su mayor triunfo no era la beca, ni los premios, era haber probado que su música, nacida del silencio, de la añoranza y de las raíces, no podía ser ignorada, y que mientras existiera alguien como él, con el coraje de tocar su propia verdad, ninguna escuela, ningún sistema, ningún prejuicio, lograría callarla.